Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo acerca de Manual de Vías. Manual de Vías es una estrategia de day trading de institucional, eh, como de pronto deben de conocer al sensei Sebastián Rodríguez, que es el pionero, el autor que hizo famosa esta estrategia. Acá yo se la quiero compartir ya después de haberla puesto en práctica, estudiado, y quiero entregárselas a ustedes de una manera un poco más detallada, mejor explicada y también en base a, a lo que yo pude aprender y sustraer de esto y puntos importantes. Esta primera presentación va a tratar acerca de los primeros cinco puntos claves de esta estrategia. Para eso vamos a usar también parte de mis clases que ya dicté de trading institucional. Y bueno, sin más nada que decir, puedo comenzar. Manual de vías. Bueno, en nuestra primera parte tenemos dos cosas importantes. Manual de vías, ¿qué nos quiere decir? En primer lugar, tenemos que para cualquier trade que vayamos a hacer, tenemos que tener en cuenta la dirección y nuestras entradas, porque las entradas siempre tienen que estar en base a confirmaciones en búsqueda de una dirección, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Aquí, em, siempre en primer lugar, yo mi dirección la voy a buscar en temporalidades grandes y luego voy a bajar. Por ejemplo, siempre voy a chequear la temporalidad diaria, aunque no es necesario, la temporalidad diaria eh, sirve para ver el panorama, cómo se ha ido comportando el gráfico de una manera un poco más grande. Así yo puedo ver de manera macro las velas, los patrones y los movimientos. Si ese día hubieron noticias, ya puedo mejor identificar ciertos tipos de liquidez, etcétera. Entonces siempre la dirección y también la tendencia. Si estoy finalizando una tendencia, si estoy en ciertos puntos de estructura, por eso es importante siempre ver o chequear la temporalidad diaria. Luego una hora, porque suele pasar de que en diario, lo que yo veo en diario, también lo puedo reflejar en temporalidad de una hora. ¿Sí? Eh, a veces no voy a encontrar confirmaciones o no veo claro, no entiendo la temporalidad diaria, entonces lo puedo checar en una hora. Y si una hora y diario no me dan algún tipo de dirección que yo pueda de pronto sentirme seguro con una dirección, puedo chequear 15 minutos. Pero estas tres primeras temporalidades son para siempre dirigirme en una dirección y tienen que confluir. Si estoy confundido, pues es mejor mirar a partir de una hora. Ahora con el tema de las entradas. Siempre van a ser, o sea, 5 minutos, 3 minutos y un minuto se van a chequear. Es más, 10 minutos también a veces. Pero principalmente estas. 3 minutos no la anoté porque no se suele usar tanto, pero puedes reemplazarla de 5 por 3 minutos. Siempre en temporalidades pequeñas voy a entrar. Siempre voy a entrar. Es la última confirmación de toda mi dirección. Ahora, yo necesito unos requisitos para yo poder irme en la dirección que buscaba y poder entrar. Para yo determinar esto, necesito que en la temporalidad diaria, si hay un requisito, pues mucho mejor, como les había dicho, pero si no entiendo y no hay nada, o se ve muy feo el gráfico, está acumulando, o no me gusta, o no me siento seguro, no importa. No importa que no haya un requisito, pero siempre es importante chequearla. En una hora sí o sí tiene que haber un requisito, tiene siempre que haber alguna confirmación. ¿Y cuál es esa confirmación? Son herramientas de las que yo ya estuve previamente explicando en trading institucional. Si no viste, te recuerdo para que puedas ir a chequear el video, ¿vale? Son súper sencillos. En una hora tienes que ver un requisito. En 15 minutos, de uno a 3 requisitos. Y para las entradas, en 5 minutos y un minuto, siempre tiene que haber un requisito. O sea, yo no entro por mucho que yo vea requisitos de entrada o requisitos de dirección en temporalidades mayores, en mi temporalidad de entrada, que es 5, 3 y 1 minutos, yo no entro si no veo nada, no veo nada claro, ¿ok? Porque puede aumentar el riesgo
de llegar a un stop loss o de que estemos en break-even, lo mejor es entrar, cumplir bueno, la regla, según esta estrategia, en base a ya a la data de experiencia. En la parte 2 tenemos herramientas y conceptos clave. Bueno, las principales herramientas, como les mencioné, que ya tengo videos explicativos, es acerca, en primer lugar, las ineficiencias o imbalances o desbalances o fair value gaps, también conocidos en ciertos conceptos, son muy importantes porque siempre se van a juntar, siempre va a trabajar en conjunto con otras herramientas, como los highs y lows importantes, como los del día anterior, semana anterior, días anteriores. Ya vinimos exponiendo y trabajando acerca de esos highs y lows importantes, que eran highs mixtos, sí, muy importante. Entonces, estas herramientas, también tengo el horario, súper importante. Estas herramientas son las que yo voy a buscar como confirmación. El horario. Acá escribí Nueva York de 8 de la mañana a 10:30 de la mañana. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué Nueva York? Manuel de Huellas funciona perfectamente también en Londres. Pero, básicamente, eh, fue creada para, sí, para un horario pues, de New York, pues porque supongo que como estamos en América, podemos trabajar un poco mejor la bolsa americana, la sesión de Nueva York. Pero si tú estás en Europa, estás en otro lado del mundo, súper lejos, puedes trabajarla perfectamente en la sesión de Londres, no va a pasar nada. Ahora, ¿por qué estos horarios? Porque es el horario de la Kilson. Si no sabes lo que es la Kilson, te voy a dar un adelanto. La Kilson es la zona horaria operativa más volátil que tienen las bolsas de los mercados. Siempre son 3 horas, suelen ser de 2 a 3 horas y media, más de ahí no pasa. Porque, ¿qué pasa? Si bien la oración en Nueva York empieza a las 8 y termina a las 4 de la tarde, a partir de las 10:30 o 11 de la mañana, a casi cerca del mediodía, ya la volatilidad, los movimientos del mercado se pueden notar mucho más lentos, mucho más acumulativos. Eh, y no está tan bueno eh, de pronto querer eh, entrar al mercado a esos horarios porque se mueve mucho más lento. Nos conviene mejor entrar a horarios de volatilidad donde el precio fluctúe de una manera más continua y no tan lenta. Ahora, el orden bloque en quiebre. El orden bloque en quiebre múltiple. Es una herramienta, les voy a explicar un poco mejor. Un orden bloque en quiebre, como si ya le habíamos visto antes, era un punto donde se inyectaban órdenes, ¿sí? No son zonas. Pueden tomarlos como zonas, pero es clave que no lo tomen como zonas, sino puntos específicos donde se inyecta órdenes, donde hay dinero, ¿sí? Y cuando dice quiebre múltiple, a ver, en un orden bloque en quiebre ya deben de saber, ya lo debieron haber estudiado. em, Cuando dice múltiple, quiere decir que después de un order block en quiebre o un order block, cualquier tipo de order block, ese order block cuando te finaliza empieza otro order. Entonces, cuando yo tengo un order block tras otro order block, pueden ser dos, tres, cuatro, lo normal es que se presenten tres, es una buena herramienta de confirmación. ¿Ok? Si no entienden mucho, después estaré explicándoles con ejemplos de entradas que hice durante todo el 2024 con ejemplos de order block múltiple. También los últimos puntos líquidos. Un punto líquido, si no entienden los puntos líquidos, son como son esos altos y bajos donde el precio inicia desde un punto de inyección de compras y ventas en los order blocks hacia dónde tiene que terminar la distribución. Entonces, si ven que es importante haber estudiado un poco las primeras 3 clases, que son súper importantes de trading institucional. Si vienes de Smart Money, si vienes de ICT Concepts, esta estrategia se puede adaptar muy bien porque no es tan complicada, simplemente usa cosas más, no tan sofisticadas, no tan difíciles, por así decirlo, tanto complique, pero usa ciertas herramientas en las cuales tú te puedes guiar y usar lógica y pensar un poco más, cómo el movimiento del precio puede llegar a ser. ¿Sí? Los killer blocks en temporalidades menores, que son order blocks que se crean luego de que rompen highs o lows y suelen dejar también vacíos. Entonces son herramientas que al combinarlas, yo las busco en temporalidades grandes hasta las más pequeñas para poder entrar. ¿Okay? Otra cosa importante es que yo muchas veces
puedo ver que London crea el high o low del día y que Nueva York crea el high o low opuesto. Es decir, si London crea el high, ustedes a veces no sé si se han preguntado o han visto cuando entran al gráfico horario de volatilidad en la mañana, por ejemplo, ven antes de la sesión de Nueva York que hubo un movimiento hacia la baja súper fuerte o hacia la alza súper fuerte y Nueva York está continuando ese movimiento o hace un retroceso. Es porque cumplen un ciclo. Siempre Londres y Nueva York cumplen un ciclo. O sea, Londres puede, por lo general, Londres mueve mucho más pips y hace movimientos un poco más fuertes que Nueva York, pero siempre van seguidos. Entonces, tengan esto en cuenta, de que London puede crear el high o low de ese día y que Nueva York lo puede finalizar creando el low si es que London creó el high o creando el high si es que London empezó desde una tendencia bajista hacia alcista para que Nueva York cree el high de ese día. Esto es súper importante. La parte 3 que consta de un plan y reglas de trading. Esto es súper importante porque por mucho que yo tenga confirmaciones, van a haber días en que tengo que sí o sí, es que todos los días debe seguirse el plan. Tengo que operar con un plan. ¿Por qué voy a entrar? Tengo que respetarlo para poder salir ganando en el mercado, porque si no el mercado te corta. Es un arma de doble filo, te corta, te quita todo tu dinero. Entonces es importante saber usar estas herramientas y poderlas cumplir. ¿Vale? Entonces el plan diario con estas herramientas y manual de vallas. Bueno, para empezar, que cada vez que yo llego al gráfico, todos los días, entre las 7:50, antes, unos 10, 20 minutos antes, media hora antes, yo les recomiendo siempre entrar al gráfico, mirar, estar un tiempo para ustedes relajados, no recién levantados, sino que ya no entren al gráfico justo, porque muchas de las entradas empiezan antes y confirmaciones ustedes la pueden encontrar muchísimo antes. Entonces, mi recomendación es siempre ir adaptarse esa media hora antes, 20 minutos antes, en lo posible, antes de la sesión operativa. Entonces, siempre entrar temprano. Buscar confirmaciones en los siguientes marcos temporales: diario, 1 hora, 15 minutos, 5 y 1 minuto, que es el último requisito. Y direccionar el objetivo hacia los posibles puntos líquidos, como les expliqué. Siempre el objetivo, ¿cómo así direccionar el objetivo? Es decir, direccionar tu take profits o proyección de movimiento del precio y gestionar o mirar más o menos calcular hasta dónde estarías dispuesto a colocar un trade. Hasta cuánto podrías arriesgar, estarías dispuesto a arriesgar, ¿verdad? Teniendo en cuenta múltiples factores que todavía no los he mencionado, como las noticias, ¿verdad? Que impulsan los movimientos de una manera bastante fuerte. Entonces, esto es un plan que hay que tener demasiado en cuenta. El índice del dólar. Ustedes se preguntarán qué será el índice del dólar. Bueno, como su nombre lo indica, es un índice que indica eh, movimientos que marca el euro dólar. Básicamente, el índice del dólar es un par en Forex que se comporta de manera antagónica a lo que hace el euro dólar. O sea, tienen una correlación negativa. Es decir, si el euro dólar está en una tendencia alcista, este índice del dólar va a tener una tendencia bajista. O sea, el dólar sube, DXY baja. DXY sube, el dólar baja. Y así, sucesivamente. Ahora, esto yo lo voy a utilizar para buscar confirmaciones de entradas seguras. ¿Cómo así? Es decir, que por ejemplo yo estoy mirando, son las 8 de la mañana, y yo estoy en el eurodólar buscando confirmaciones naturalmente como lo debo hacer, paso por paso. Entonces yo rápidamente, también a la par, voy a tener que, como se comportan de una manera, tiene una correlación negativa, si el uno baja, el otro sube y viceversa, entonces yo voy a también como confirmación extra, me puede funcionar de una manera muy efectiva el DXY. Porque si yo estoy buscando una confirmación, ya sea un order block, un vacío, o un imbalance, o otras herramientas que me sirvan para poder determinar dirección y confirmación del precio, yo también puedo buscar acá en el DXY que me utilice las mismas confirmaciones o me dé pistas de puntos líquidos, de order blocks, de vacíos y también de tendencia, para yo poder sumar más seguridad a mi trade. ¿Okay? Ahora, acá también tengo que tener en cuenta que tengo que cerrar casi toda la posición si estoy cerca del cierre de la sesión o si ya llegué a un punto líquido. Les explico. Por ejemplo, supongamos que ya tomamos un trade
nos dieron nuestras confirmaciones que queríamos, pusimos nuestra entrada, arriesgamos un 0,5%, el 1%, como ustedes gestionen. Entramos, estamos dentro del trade y estamos en profit. Y estamos suponiendo también que estamos en un break-even, por si el proceso se devuelve y no salir en pérdidas. Ok. Cuando yo acá digo que tenemos que cerrar nuestra posición si estoy cerca de cerrar la sesión, es decir, que yo afuera de la sesión es mejor no operar. Y más porque el eurodólar no mueve tantos pips, dependiendo de la cantidad de pips que mueva. En general mueve entre unos 30 a 40 pips por día, incluso puede ser menos, pero de media entre unos 30 pips. ¿Sí? Y en la parte que dice que si ya estoy cerca de un punto líquido, debo cerrar la operación, es decir, porque como estoy mirando también como confirmación extra el DXY, como tiene una correlación bastante fuerte, negativa, entonces yo me fijo cómo está yendo el gráfico. Es decir, si yo tengo una orden de compra en el euro dólar, tengo que mirar como si estuviera una orden de venta en el DXY. Y mirando si yo tengo el punto líquido del euro dólar, que ya se está liquidando, ya está llegando al objetivo donde podría llegar ese día, pues si ya está cerca de ese punto líquido en el euro dólar y en el DXY aún no ha llegado, pues ya ir cerrando y al revés. Si el DXY está cerca de su punto líquido o ya liquidó ese punto, ya llegó a donde tenía previsto llegar en primer lugar, es ir mejor cerrando así sea en parciales o cerrar el trade completamente para más seguridad. Porque siempre tengo que estar chequeando los dos gráficos, cómo van. A veces pueden ir a la par, uno primero llega que el otro, pero es súper importante. No es súper necesario o obligatorio agregar esto, el índice del dólar, a tus operativas en euro dólar, no. Pero en esta estrategia, y más teniendo en cuenta nuestras herramientas de trading institucional, nos ayudaría demasiado y ayuda demasiado tenerlo en cuenta. Entonces, esto es súper importante. Ahora, las reglas importantes. En primero, que no yo puedo perder más del 1% de la cuenta, de una cuenta propia, una cuenta de fondeo, en un día. Siempre el riesgo es súper vital. No voy a hablar, no voy a poner a hablar a fondo de riesgo en esta clase porque esto es simplemente hablar de la estrategia para que la emprendan, para que la implementen, la empiecen a usar. Pero esto de base tienen que saber, no perder más de acá. Y esto habla mucho de la sobreoperación, no sobreoperar. Sin importar la cantidad de mis trades, ¿ok? Si hago uno o dos trades que llegan al 1%, yo le recomendaría no perder más del 0,5% en cuentas de fondeo o cuenta propia también. Si tengo dudas con respecto a la dirección o las entradas, confirmaciones, es mejor cierro. Vuelvo otro día o capaz de pronto miro otro bar, ¿sí? Mejor no operar por operar, sino entrar sabiendo, teniendo una lógica del por qué voy a operar. Es preferible perder por lógica y por seguridad de que querías entrar a perder por que querías entrar por entrar. Si la operación es ganadora, ¿ya para qué voy a buscar más en ese día? Ya mejor me doy por servido, busco otro día, agradezco más bien, estudio esa operación, cómo fueron mis confirmaciones, guardo, hago un journal, guardo las confirmaciones, las temporalidades, cómo fue que entré, por qué pensé así. Y en caso de que hubiese perdido la operación, lo mismo, guardo y estudio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos cada trade que hacemos, estamos recogiendo data. Y la data nos puede servir para trades próximos, porque la data nos arroja patrones de escenarios que el mercado hace. Y es muy posible que lo vuelva a repetir. No exactamente igual, pero sí de una manera muy parecida. Te cuenta una narrativa del movimiento que te puede indicar futuros movimientos en posibles escenarios parecidos a ese. Entonces, hacer un journal y estudiar tus entradas es súper importante porque es parte de tu trading. Trading no solamente es entrar al gráfico y colocar con de compra o venta y listo, no. Gané, perdí, no. Trading es también, se hace más trading afuera de los gráficos que adentro, porque tú solamente colocas tu decisión ahí en el momento. Entonces es súper importante conformarte con tu ganancia y estudiarla, al igual como si fuera pérdida. ¿Okay? Tomar parciales o cerrar la posición completa en el próximo punto líquido, como ya les avisé. Y no operar en días festivos o durante noticias de alta volatilidad, a menos que ya seas un experto o ya hayas estudiado lo suficiente acerca de los días festivos y días de noticias, que son velas súper fuertes.
que no respetan stop loss en la mayoría de empresas de fondeo, que incluso las empresas de fondeo prohíben algunas, en la gran mayoría, no todas, operar noticias de alta volatilidad. Entonces no le recomiendo, a menos que estés operando en cuenta propia o que la empresa de fondeo te lo permita. Pero lo mejor es que no lo haga. Yo en lo personal sí he tradeado con noticias, esta operativa me ha ido bien, como otras mal, pero nada, bajo su propio riesgo. No es necesario saber noticias para operar, es mejor guardar calma y no operar, saber decidir cuándo no, cuándo sí operar, también es ser rentable, es parte de la rentabilidad. ¿Ok? La parte 4, ¿qué hacer cuando el bias falla? Bias es la dirección en inglés. Pues no hago nada, aceptar la pérdida y mantener una buena mentalidad. Eso es súper importante. Cuando yo dije que hoy voy a meter una compra y viene el precio y te engaña, te manipula y se va a la dirección que tú tenías predispuesta. Y tú dices, ay, pero ¿por qué no entré? Si tan solo hubiese esperado, si tan solo hubiese arriesgado menos de lo que había arriesgado. Por eso es importante guardar cada trade. ¿Por qué? Porque te arroja data y estudiar tu lógica que tuviste para poder entrar. Y simplemente acéptalo, porque como en todo negocio, en el trading siempre van a existir las pérdidas. Que te digan que vas a ganar siempre es mentira. Esta estrategia es ganadora, tiene alta tasa de rentabilidad. Creo que entre un 60 a un 80%. De un 100% te están mintiendo. Si tú como trader la haces, tienes una rentabilidad súper grande, más de un 80%, es porque estás sabiendo aplicar, tomar decisiones buenas. Entonces, no es tanto la estrategia en sí, porque es una parte súper importante, sino también del trader. ¿Qué decisiones toma? ¿Cómo se comporta? Eres un gestor de riesgo más que un trader, gestionas un riesgo, eres un inversionista, ¿sí? Entonces tienes que saber aceptar. En todos negocios siempre hay pérdida. Día que no se venden, pierdes. Día que pierdes plata por equivocaciones, por robos, X motivo, estás perdiendo. En todos los negocios se pierde dinero. Son inversiones, así funciona el dinero. Hoy un día está de este lado, después circula hacia el otro y así. Aceptar nada más. Al siguiente día, oportunidades del mercado siempre te las va a dar, pero tienes que estar preparado mentalmente, listo para la oportunidad, para cuando llegue. Entonces, no pasa nada que tengas una racha perdedora de un mes, de una semana. Si estás operando en un mes, mide la rentabilidad positiva o negativa después del mes, no por el día, no por semana. Se mide durante el mes, al final del mes, si terminaste en porcentaje positivo o negativo. Y ir estudiando paralelamente tus trades, tu operativa, para seguir mejorando. La parte 5, la parte psicológica. Psicología para pasar un challenge. Por lo general, la mayoría de traders, eh, y más por la fama o cómo decirle, el auge que tiene el trading con respecto a los lujos, mucho dinero, se desenfocan que esto es una profesión seria. Y muchos de lo que no les dicen es que para ser un trader, si no estás fundeado, si no estás usando un challenge, no eres un trader, o sea, no, ¿de qué te sirve? Así no vas a ganar dinero rápido. Acá lo importante es que tú seas rentable, que tú sepas actuar en el mercado. De hecho, no tienes que hacer trading todos los días. ¿Qué es lo que te corresponde a ti como buen trader? Mirar, entender el mercado. Si no lo entiendes, no pasa nada. Y si ves oportunidad, entrar. Eso es lo que hace un trader rentable, sin estar calculando tanto, sin la avaricia, sin la ambición de querer todos los días, porque eso no es un trader rentable, eres un gestor de riesgo. Para que seas exitoso, debes saber controlar emociones y decisiones, porque esto es como tu empresa, es tu dinero y depende de ti si creces o no creces. Siempre van a haber tropiezos, pero tú tienes que enfocarte a largo plazo. ¿Ok? Entonces, en los challenge, sabemos que tienen las reglas de operar. Eso cada quien tiene que fijarse si decide operar con un challenge, con cuenta propia. Dentro de estos consejos psicológicos, yo tengo que tratar de operar cuando el gráfico esté en un escenario de rango, porque esta estrategia funciona muchísimo mejor en escenarios de rango. También estaré explicándoles las variaciones de esta estrategia en escenarios de tendencia, en escenarios que no hay
rango, no hay tantos altos y bajos en una misma zona de días anteriores y así. Pero lo ideal, en primer lugar, esta estrategia fue creada para escenarios así de rango. ¿Listo? Los grandes expansiones me pueden dar confirmaciones en temporalidades bajas, que ahí voy a usar digamos, ciertas variaciones. Pero por ahora nos estamos enfocando en esta primera parte. Pero en una hora no siempre se van a ver claras. Entonces por eso voy a usar también temporalidades más pequeñas para ver confirmaciones. Em, con mi gestión de riesgo, pues lo recomendable es usar un 0,5% o menos, 0,20, 0,30, de la cuenta que tenga hasta alcanzar un 2 o 3% positivo de mi cuenta. Ya luego ahí, ya si puedo aumentar el riesgo al 1% por trade para poder ir creciendo el capital. Y bueno, esto sería todo con respecto a manual de vías. Espero les haya gustado, les haya entendido. Quise traerles de una manera más detallada esta estrategia que en lo personal es con la cual he puesto demasiado en práctica muchos conceptos de los que aprendí en trading institucional, sobre todo porque yo pasé por un proceso de primero aprender trading eh, con análisis técnico normal, soporte de resistencias, luego pasé por Smart Money, que me ayudó también a comprender muchas cosas, hasta que pude y seguir investigando y di con esta estrategia y me adapté por su sencillez, no cosas tan complicadas. Tiene conceptos, partes de conceptos sofisticados, pero no es tan como una metodología a rajatabla, ¿cierto? Y es súper bueno. Según mi experiencia, se las recomiendo y quédense atentos por las siguientes presentaciones que estaré haciendo. Y también voy a dejarles mi Instagram eh, y también estaré subiendo nuevos videos acerca de Journal, donde yo guardaba bueno, mis principales entradas a mis inicios cuando estaba empezando a usar esta estrategia. Y, y bueno, espero les haya gustado y déjenme sus comentarios qué les pareció. Y nada, saludos.